No, mira, fue un artículo, una columna escrita muy torpemente. En ese momento el presidente traía otra agenda y era una agenda más de sacadas de clavo y de tratar de saldar cuentas con sus autopercibidos enemigos políticos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Venganza o soluciones? Seguimos sufriendo serios retrocesos en muchos ámbitos. Saludos, estimados lectores y usuarios de Nación.com y de Revista Dominical. Es un gusto y un placer saludarlos un domingo más. Y el día de hoy, en Revista Dominical y en este espacio, la entrevista del domingo, tenemos a un candidato más a la presidencia. Ya aquí han podido ver, por ejemplo, a don Álvaro Ramos, cuando fue electo por el Partido de Liberación Nacional. Y el día de hoy tenemos también a un candidato que es don Juan Carlos Hidalgo, que es un placer tenerlo acá. Muchas gracias por atender la entrevista. Muchas gracias por el espacio. Excelente, muchas gracias, don Juan Carlos. Para empezar, don Juan Carlos, porque para la dinámica y para que las personas que nos ven y nos escuchan puedan entender la dinámica, todavía el Partido de Unidad Social Cristiana no ha realizado su asamblea interna, ¿verdad? Tienen que realizar la asamblea para, de forma ya concreta, afianzar la candidatura, pero usted es el único candidato que hay hasta ahora en el partido. Entonces, para que nos aclare a todos, nos gustaría saber cuál es la forma correcta de trato con usted, si es de candidato, de precandidato, cómo deberíamos referirnos a usted. Bueno, candidato virtual suena un poco extraño porque la gente cree en la virtualidad ya, sí. Pero efectivamente lo que queda pendiente es un formalismo, que es la ratificación de la Asamblea Nacional, que se contempla antes del 31 de julio. En este momento el partido está realizando las asambleas cantonales, que luego van a dar paso a las asambleas provinciales, que darán pie entonces a esa Asamblea Nacional donde se me ratificará. En agosto, ¿verdad? Se realiza. No, esta va a ser en julio. En julio, antes de finales de julio. Entiendo, perfecto, para que la gente esté pendiente por ahí. Y una pregunta que es tópica, pero que siempre es necesaria hacerla, Juan Carlos, es ¿por qué usted aspira a la presidencia? Y además, ¿por qué escogió a la Unidad Social Cristiana? Usted es una persona que es relativamente, por decirlo así, nueva, no es una persona de décadas, sino que llegó a la Unidad Social Cristiana hace más o menos 5 años, me parece. Entonces, si nos puede recapitular un poco y decirnos por qué usted decidió aspirar a la presidencia con el Partido de Unidad Social Cristiana, además. Yo creo que este país tiene grandes oportunidades, está enfrentando también grandes desafíos y lamentablemente no las estamos sabiendo aprovechar. Yo pasé años en el extranjero formándome, tanto académica como profesionalmente, y en mi capacidad como analista de políticas públicas logré comparar las circunstancias que están viviendo muchos países, también su recorrido a nivel de historia, de políticas económicas y demás, y vi que Costa Rica la tiene picando frente al marco en muchos aspectos. Y lamentablemente no estamos sabiendo aprovechar las oportunidades. Y parte de las frustraciones con las cuales yo veía la política costarricense tiene que ver con el hecho de que muchas veces nos ahogamos en discusiones tratando de inventar la rueda, cuando la rueda ya fue inventada hace mucho tiempo. Nada más es una cuestión de emular políticas exitosas que han sido implementadas en otros países. Y es por eso que después de 14 años, estando en Estados Unidos, en Washington, estudiando políticas públicas, recorriendo toda América Latina, profundizando en estas propuestas, en estas soluciones, decidí pasar de las ideas a los hechos y decidí involucrarme en política porque yo quería llevar a la práctica muchas de las cosas que yo fui aprendiendo a lo largo de mi carrera profesional. ¿Por qué el Partido de Unidad Social Cristiana? Bueno, el Partido de Unidad Social Cristiana es el partido de mi infancia, es el partido de la juventud. Yo nací en una familia social cristiana en San Carlos, después abandoné las filas del partido, pero cuando tomé la decisión de regresar a Costa Rica y reincorporarme en política electoral, fue la decisión más natural, puesto que me sentía en casa en el Partido de Unidad Social Cristiana, aparte que yo siento que el Partido de Unidad Social Cristiana es el partido que ha hecho mejor las cosas cuando ha sido gobierno, es cuando Costa Rica ha estado mejor en diversos indicadores, y creo yo que con un proceso de renovación y refrescamiento del partido, que en eso hemos estado desde que asumí la presidencia del partido hace 2 años y medio, ahora como candidato presidencial, este partido va a ser el que está en mejor capacidad de gobernar el país. Don Juan Carlos, como usted señaló, durante mucho tiempo usted fue analista político e incluso trascendió mucho su imagen cuando fue analista para CNN, desde luego, también pasó por France 24, Voice of America, pero entonces me gustaría pedirle que se retrotraiga un poco a su papel de analista político y me diga cómo analiza usted
el panorama político nacional y específicamente el Poder Ejecutivo, que es el que usted busca ocupar, ¿verdad? Y usted busca sustituir al presidente de la República, entonces, suceder más bien al presidente de la República. Entonces, me gustaría que usted me haga un análisis retrotrayéndose a esa época suya sobre el panorama político y el Poder Ejecutivo, además. Bueno, es una oportunidad perdida, ¿verdad? Si nosotros vemos, este presidente llega con un mandato popular que fue creciendo. Al principio era un mandato popular muy limitado, ganó 52-48 contra José María Figueres, pero en el periodo de transición y en los primeros meses tras asumir el poder, el presidente suma grandes niveles de apoyo que le hubieran permitido impulsar una agenda de transformaciones importantes. Pero rápidamente caímos en cuenta, muchos, que el presidente traía otra agenda, y era una agenda más de sacadas de clavo y de tratar de saldar cuentas con sus autopercibidos enemigos políticos, que en realidad impulsar una agenda de desarrollo. Y es por eso que es bastante frustrante lo que hemos visto en los últimos años en el país. Seguimos sufriendo serios retrocesos en muchos ámbitos. En seguridad, el mayor de todos, estamos ante la peor crisis de seguridad de la historia de Costa Rica, que lo está impactando seriamente la calidad de vida de los costarricenses, impactando el ingreso de turistas al país, entre otras cosas. Vemos que la crisis en el sector educativo continúa, el apagonazo educativo. Se perdieron estos 3 años de gobierno, se han perdido porque nunca llegó la ruta de la educación. La situación de la Caja Costarricense de Seguro Social se agrava con las listas de espera. En los últimos 2 años han muerto 5.800 costarricenses en listas de espera. Y bueno, y tenemos, sí, una economía que crece, que se está desacelerando, pero curiosamente que no está generando puestos de trabajo. Vea usted, a marzo de este año había 70,000 personas menos empleadas en Costa Rica de lo que había en febrero del 2020, o sea, el mes antes de la pandemia. Entonces tenemos un crecimiento económico, pero que no está generando empleo, lo cual es totalmente contraproducente, ¿no? Por eso que todo el propósito de tener crecimiento económico es que la gente pueda trabajar, que la gente tenga ingresos y que por lo tanto viva mejor. Entonces, sí, por ese lado es una oportunidad perdida, y por el otro, retrotrayéndome, como usted dice, a mi tiempo de analista, viendo una película que yo vi muchas veces como analista, que es la del hombre fuerte, outsider, que llega a hablarle al oído a un país cansado, a un país frustrado por una institucionalidad que le está fallando, y en eso tenemos que reconocer que ese es el caso, pero diciendo que la solución a todos los problemas del país es que le den un cheque en blanco. Y en este caso, un presidente que lo que está diciendo es que la solución a la seguridad, a la educación, a la salud, a todo lo demás es 40 diputados, sin explicar exactamente qué es lo que quiere hacer con esos 40 diputados. Y bueno, esa película ya yo la vi y siempre termina en un mar de lágrimas. Entiendo. Además, 2 de las decisiones más polémicas y noticiosas de las últimas semanas del presidente de la República fueron, en primera instancia, cuando él decidió vetar el proyecto de ley que permitía realizar allanamientos nocturnos, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el tema de seguridad que usted señala. Y últimamente, esta última semana, fue noticia, obviamente, la destitución en pleno de la Junta Directiva del Banco Nacional. Menciono 2 porque hay muchos temas noticiosos, pero estos son los 2 más recientes, por decirlo así. ¿Cómo analiza usted, por ejemplo, esas decisiones? ¿Qué mensaje le transmiten? Y si usted saca algún aprendizaje de esas decisiones, por ejemplo. Sí, todo va en una misma línea. En el caso del veto a los allanamientos, un proyecto de ley que contaba inicialmente con el apoyo del oficialismo en el Congreso, pero que el presidente ahora dice que no le piensa dar más armas a la justicia para combatir al crimen organizado. Todo esto a la luz de la pugna de poder que existe entre el presidente y el Poder Judicial. Pues bueno, ahí ciertamente el presidente está pensando más en sus propios intereses que en los intereses del país. Los criminales, especialmente el crimen organizado, no trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los horarios nocturnos precisamente son los horarios en donde tal vez las autoridades podrían tener un rango de acción más efectivo, y yo apoyo el resello de este proyecto de ley una vez que se diriman las
consultas de constitucionalidad, las dudas de constitucionalidad que han girado en torno al proyecto. Sobre el tema del Banco Nacional, no es la primera vez que el presidente atenta contra la autonomía de una institución, en este caso una institución financiera, y preocupa ese interés tan manifiesto que ha mostrado el Poder Ejecutivo en controlar a la principal entidad financiera del país. Y por supuesto, las noticias que han girado alrededor de este acontecimiento, de que el presidente ha mostrado mucho interés, particularmente en créditos que ha dado ese banco, ciertos créditos que ha dado ese banco. Esperemos que los diferentes órganos que velan por la autonomía de estos entes reaccionen prontamente, porque no se puede crear un precedente, no se puede seguir creando un precedente en esta dirección de un presidente, un órgano, un poder ejecutivo que pasa por encima de la autonomía de instituciones. Cuando usted señala que el presidente con el tema de los allanamientos piensa más en sus propios intereses, ¿a qué se refiere? ¿A que esa ley puede ir en contra de sus intereses personales o a qué se refiere en ese sentido? Bueno, obviamente el presidente lo dijo textualmente, dijo no se le pueden dar más alas a un animal ponzoñoso, y lo hizo a la luz de las investigaciones que él está sufriendo, que él está atravesando en este momento por parte de la Fiscalía. Entonces sí, parece que él está más interesado, más preocupado por su situación personal que por la situación que están atravesando miles de costarricenses con la seguridad ciudadana. Si tuviera que puntualizar, don Carlos, una crítica que usted le haría al presidente Chávez, que es una crítica que usted echaría para su saco para no repetirlo, digamos, ¿cuál sería una crítica puntual que usted tendría? La crítica sería que hay que enfocarse en las necesidades de los costarricenses, hay que enfocarse en lo que le apremia a las familias, que es seguridad, empleo, educación de calidad, salud, y no caer en pleitos que resultan totalmente improductivos para los costarricenses. Yo entiendo que en este momento se vive una crispación, se vive enojo por parte de la ciudadanía por una institucionalidad que ha venido fallando. Pero cuando uno está enojado uno tiene que ver qué hace. O agarra las cosas a patadas o resuelve. Y esa es la gran incógnita que tenemos en las próximas elecciones. Esa es la gran respuesta que tiene que dar el pueblo costarricense. ¿Qué es lo que queremos? ¿Venganza o soluciones? Y lamentablemente el presidente se ha dedicado a buscar venganza en los últimos 3 años y nada indica que va a cambiar en estos meses que le quedan. Mi plan va a ser plantear las soluciones, las respuestas a estos problemas que aquejan a los costarricenses. Don Carlos, la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana ha apoyado al gobierno algunas de sus iniciativas legislativas. Por ejemplo, recientemente votó a favor de darle vía rápida a las jornadas 4.3 y ha apoyado algunos otros proyectos, no todos obviamente, pero algunos los ha apoyado. Pero si uno analiza el discurso en contraparte, digamos, el presidente de la República se ha referido al diputado Alejandro Pacheco y a don Carlos Felipe García, ambos de la Unidad, los ha tratado de malnacidos, de desgraciados. En ese caso fue por votar a favor del incremento de 2% en el FES. Incluso en alguna ocasión en una conferencia trató al PUSC de pus infeccioso. Esa fue la frase que él utilizó. Entonces me gustaría consultarle a usted cómo valora que el mandatario se refiera así a un diputado en general, pero además a un diputado de la fracción de su partido. ¿Cómo valora eso? No, eso no se hace. Los costarricenses necesitan a un estadista al frente de este país, necesitan liderazgo, no necesitan gamberrismo, que lamentablemente es lo que hemos venido recibiendo por parte de este presidente. La Unidad ha sido una fracción que se ha caracterizado por hacer una oposición responsable. En temas como Jornada 4.3, en temas como la apertura del mercado eléctrico, son proyectos que en el pasado el partido ha impulsado. De hecho, el proyecto de 4.3 es un proyecto introducido por un gobierno social cristiano, lleva 23 años en la corriente legislativa, en diferentes versiones. Están en nuestra carta ideológica y mal haríamos en oponernos a estos proyectos simplemente porque no somos gobierno. Así que esto revela que no importa las actitudes contraproducentes del presidente, no importa las malacrianzas, nosotros siempre vamos a seguir impulsando los proyectos de ley que nosotros consideremos que son importantes para los costarricenses. Recientemente, además, don Juan Carlos, fue noticia, obviamente, la renuncia de la alcaldesa de San Ramón, doña Gabriela Jiménez, al partido. Y no solo la renuncia, sino que además le dio la adhesión al chavismo y apareció en imágenes con el presidente de la República, que levantó su mano.
Hay que puntualizar que doña Gabriela es investigada por el caso, por el caso Madre Patria, precisamente porque ella había recibido para su campaña dinero proveniente de un empresario tubucero que es sospechoso de lavado, ¿verdad? Ya ella había sido cuestionada por eso. Pero en este caso renuncia al partido. ¿Cómo valora usted, don Juan Carlos, la renuncia de ella al partido y además que tan solo renunciar le dé la adhesión decimos al chavismo porque no es un partido en particular, ¿verdad? Pero al chavismo, al presidente. ¿Cómo valora esa dinámica? Ya nosotros pasamos la página de eso. La decisión de doña Gabriela, será doña Gabriela la que tiene que dar cuentas al respecto. Lo que nosotros ahora estamos enfocados es en seguir construyendo este proyecto político, enfocados en las propuestas, en el plan de gobierno que llevamos muy avanzado, en la construcción del equipo que pensamos ir mostrándole a los costarricenses en esta campaña y llevar al gobierno. Y por supuesto en poner en pie todas las estructuras, todos los andamiajes de una campaña que esperamos que sea exitosa. Don Juan Carlos, además de doña Gabriela, que es una líder que obviamente es bastante reciente porque fue electa alcaldesa apenas en las últimas elecciones municipales, pero otros líderes y exlíderes del Partido Unidad Social Cristiana han tenido cercanía con el gobierno. Es evidente, por ejemplo, don Erwin Macís, que fue designado por el presidente como representante en el BESIE, también don Leslie Bojorges, que una vez en una conferencia le dijo al presidente que él estaba en la Asamblea Legislativa para ayudarle, así se había referido, don Pablo Heriberto Abarca, que es embajador en México, por ejemplo, don Jorge Eduardo Sánchez, que fue 3 veces diputado por la Unidad y es ahorita el presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, pese a que no cumple requisitos. Entonces, hay algunas figuras, líderes, algunos ya salieron, don Erwin renunció al partido, pero líderes de la Unidad que fueron líderes o son líderes y que forman parte del gobierno. Una persona podría interpretar que ha existido un cogobierno de la Unidad con el chavismo. ¿A qué respondería usted a esa afirmación, a esa consulta? Que yo en lo que estoy concentrado es en el recurso humano y las personas que estamos trayendo a bordo para impulsar este proyecto político. Nuevamente me siento bastante emocionado de la calidad de la gente que ha venido incorporándose a mi campaña, tanto para aspirar a ciertos puestos de elección popular como participar en la elaboración del plan de gobierno. Es un plan de gobierno tremendamente ambicioso, transformador, que viene a abarcar muchos de los problemas que está enfrentando el país en este momento. Y es en ellos, en estas personas detrás del equipo que yo estoy armando, en los que más estoy concentrado. En el partido sigue estando, por ejemplo, don Leslie Bojorges o don Pablo Heriberto Abarca, es decir, siguen formando parte del partido. ¿Tienen algún rol o usted no los toma en cuenta como parte de su equipo? ¿Siguen conversando? Es decir, ¿qué rol tienen ellos? Porque al final en el caso de don Leslie, estuvo a punto de ser candidato y es diputado de la República, ¿verdad? Entonces, electo por el Partido de Unidad. Entonces, ¿siguen siendo líderes en el partido o ya no son líderes en el partido? ¿Qué rol tienen ahí? Don Leslie no está involucrado en la campaña en ninguna capacidad y no va a tener ningún rol en esta campaña. Pablo Heriberto está en México en su rol de embajador. Don Erwin está ya completamente, él había renunciado al partido, ¿verdad? Pero ya no tiene ningún ligamen con el partido. Él renunció al partido y nosotros seguimos en nuestro plan de gobernar Costa Rica a partir de mayo del próximo año. Claro. Y don Juan Carlos, obviamente nosotros hacemos preguntas que la gente se hace, que la gente se cuestiona y es innegable que figuras de la Unidad Social Cristiana han formado parte de gobiernos anteriores, obviamente. Por ejemplo, yo aquí hice una revisión previa a esta entrevista y encontré, obviamente, doña Ana Elena Chacón, que fue diputada por la Unidad y formó parte del gobierno de don Luis Guillermo Solís. En el gobierno de Carlos Alvarado estaba don Rodolfo Pisa, Edna Camacho, Rocío Aguilar, Rodolfo Méndez Mata, Agustín Castro. En la administración de Rodrigo Chávez, además de la cercanía de las personas que mencioné, está don Oguía Costa, que es de carrera de la Unidad Social Cristiana. Entonces, me gustaría reiterarle esa duda de cómo se diferencia el PUSC o la Unidad o un eventual gobierno Juan Carlos Hidalgo, cómo se diferencia del gobierno actual. ¿Cuáles son los puntos particulares en los que usted podría decir no tenemos nada que ver, pese a que han compartido partidarios o personas? Nosotros vamos a hacer un gobierno que tiene muy claro cuál es su norte y cuál es su dirección a partir del día 1. Y es traer seguridad de vuelta a Costa Rica y atender la grave crisis de seguridad que estamos enfrentando en este momento. Costa Rica pasó a ser el segundo país más violento de América Central y es por eso que estamos impulsando una serie de medidas en diversos ámbitos para traerle paz y seguridad a los costarricenses.
aumentar a 20,000 efectivos la fuerza pública, un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para la vigilancia del puerto de Moín, más tecnología para las fuerzas policiales, una reforma penitenciaria que venga a garantizarse que las personas violentas, los criminales violentos sirvan todas sus sentencias. Tenemos también propuestas que vienen a atender otro de los grandes desafíos que tiene Costa Rica, y es la creciente disparidad de oportunidades que tiene este país. En este país urge nivelar la cancha, y es por eso que estamos proponiendo medidas en el ámbito educativo para darle más oportunidades de empleabilidad a las personas que no terminaron secundaria. Estamos proponiendo la universalización del cuidado infantil para que las mujeres puedan acceder a puestos de trabajo. Actualmente la tasa de participación laboral de las mujeres es 27 puntos inferior a la de los hombres. Estamos proponiendo también medidas para que el régimen definitivo, que se está quedando tremendamente rezagado en comparación con el régimen de zonas francas, pueda ser más productivo y tenga muchas de las facilidades y muchos de los chineos que actualmente tienen las zonas francas. En fin, todo esto lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar nuestro gobierno de los anteriores? En que tenemos una agenda muy bien definida, muy bien pensada, con una visión país clara, y vamos a trabajar desde el día 1 en ese proyecto. ¿Y qué le diría usted a las personas, a los ciudadanos que digamos, que considere que son, por decirlo así, caras repetidas, caras que ya han visto, por ejemplo, en gobiernos anteriores, no solo en el de Rodrigo Chávez, como le digo, sino en gobiernos del PAC también? Personas que ya formaron parte de su gobierno pueden y verlas en el Partido Unidad Social Cristiana puede hacer pensar a las personas que son la misma gente de siempre, que es lo que la gente a veces está cansada de ver. ¿Cómo convence a la gente que no es así? Yo me voy a rodear de la gente que tenga vocación de servir, con experiencia, gente que puede ser que haya pasado o no haya pasado por el gobierno, pero si pasaron por el gobierno, que lo hayan hecho bien, sin ningún cuestionamiento sobre su paso por la función pública, y que tenga bien clara esa misión, esa visión que vamos a impulsar desde el gobierno, y que tenga el compromiso de sacarla adelante. Don Juan Carlos, ¿usted está satisfecho? Usted es candidato hace apenas, obviamente, unos precandidatos hace apenas unos meses, pero usted ya antes era presidente del partido. Entonces, en ambas calidades, yo le pregunto si usted está satisfecho con el papel de la fracción legislativa de la Unidad, tanto, obviamente, en presentación de proyectos de ley, que es su papel primario, pero además en control político, en oposición. ¿Está satisfecho con ese trabajo de la Asamblea Legislativa, específicamente de la fracción de la Unidad? Con los compañeros de la fracción hemos trabajado de cerca, son amigos personales, la mayoría de ellos. Yo converso con ellos constantemente. Obviamente, como en todo grupo humano, siempre hay espacio para divergencias y criterios contrastantes sobre diferentes enfoques a la hora de analizar un proyecto de ley en particular o a la hora de hacer control político. Pero en general creo que la fracción ha hecho un papel responsable, apoyando proyectos de ley del Ejecutivo cuando hay que apoyarlos, impulsando también proyectos propios. Es una de las fracciones de ley, una de las fracciones legislativas que más proyectos de ley ha logrado aprobar. Así que yo creo que es una fracción que ha venido respondiéndole a la confianza que le depositaron los costarricenses. Ahora me gustaría preguntarle a Juan Carlos sobre personas en particular, porque una de las cosas que a la gente más le preocupa y que a la gente más le ocupa a la hora de votar especialmente es el tema de la transparencia, la corrupción, ¿verdad? Son cosas que a la gente le preocupan. Entonces me gustaría consultarle, por un lado, por ejemplo, por el caso de don Leslie Bojorges, que antes lo mencionamos, porque él en noviembre del año pasado se conoció que él hizo una gestión, presentó una moción que al final provocó que se destinaran 4,000 millones de colones a la escuela donde él tiene plaza como director. La fiscalía en ese momento dijo que iba a iniciar una investigación y le inició tanto a él como al presidente Chávez. Pero la consulta mía es si dentro del partido se inició una investigación, en qué acabó eso, si no se inició una investigación, porque la gente a veces demanda, digamos, de saber en qué acaban esas denuncias, en especial en este caso con el caso de don Leslie Bojorges. Yo solicité en enero al Tribunal de Ética y Disciplina que actuara de oficio en investigar aquellos partidarios que habían salido cuestionados en estos casos, incluyendo don Leslie. Luego, posteriormente, tuve una reunión a solicitud mía con el Tribunal de Ética y Disciplina,
donde insté a ese órgano, que es un órgano autónomo dentro del partido, a que hiciera todos los procedimientos de rigor y todas las investigaciones de rigor y no dejara de revisar hasta debajo de la última piedra, porque los costarricenses merecen efectivamente confianza de que este partido abraza los estándares más altos en materia ética. El Tribunal de Ética y Disciplina abrió una investigación, no sé qué ha resultado de eso, pero en el caso de mi campaña, que es donde yo sí puedo tener control absoluto de lo que sucede ahí, le puedo dar la plena garantía de que don Lely Bojorges no va a tener ninguna participación en ella. Además, otra persona que también fue cuestionada en marzo del año pasado fue el que ya mencionamos, embajador en México, don Pablo Heriberto Arca. En esa ocasión, una congresista de la propia unidad, doña Vanessa Castro, dijo que don Pablo Heriberto había mediado para que entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y un empresario, para quitarle a ella un contrato y afectarla en su plano laboral personal, digamos, en esa ocasión. Entonces me gustaría preguntarle también cómo quedó el caso de don Pablo Heriberto Arca, si se inició o no una investigación y si él formará parte de su campaña también. No formará parte de mi campaña. Don Pablo Heriberto está en México, él está alejado del partido. Tengo entendido que este caso de doña Vanessa está en estrados judiciales, si no me equivoco. Y por lo tanto no es algo que me ocupe en lo más mínimo. ¿El partido sabe si le inició alguna investigación a don Pablo Heriberto o no está al tanto de ese tema? No estoy al tanto. Entiendo. Además me gustaría consultarle también sobre otras figuras históricas. Por ejemplo, en enero pudimos ver que el ex candidato don Rodolfo Pisa le dio la adhesión a su campaña, ¿verdad? Entonces me gustaría, disculpe, otra persona que le dio la adhesión fue don Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente. Entonces me gustaría consultarle qué papel van a tener esas figuras históricas, ex candidatos, expresidentes, obviamente don Miguel Ángel, qué papel van a tener en su campaña y qué ha podido conversar con ellos también. Con don Rodolfo y don Miguel yo hablo constantemente, así como hablo con muchas figuras que han estado en previos gobiernos socialcristianos. Hay mucho que hay que aprender de parte de ellos. Como yo dije anteriormente, cuando la unidad ha sido gobierno, este partido ha estado mejor. Usted puede revisar cualquier indicador económico, social, de seguridad, etcétera, y el Partido Unidad Social Cristiana, de los partidos que ha gobernado en los últimos 35 años, ha sido el que le ha rendido mejor a los costarricenses en materia de efectividad de sus políticas. Por eso que yo sí, hablo con don Rodolfo, hablo con Miguel Ángel, hablo con otros actores, me nutro mucho de sus consejos, de sus observaciones, pero por supuesto estoy también muy enfocado en el proyecto a futuro que estamos construyendo, esta agenda de transformación de Costa Rica en el plan de gobierno, y eso es lo que me ocupa en este momento. En enero, don Rodolfo Pisa había dicho que no debía existir cercanía entre el Partido Unidad Social Cristiana y el chavismo. ¿Usted concuerda con esas palabras de don Rodolfo? Yo creo que el proyecto político del chavismo cada vez va mostrando más un rostro preocupante, una vena autoritaria que ya yo he visto, como mencioné anteriormente, en otros países, y por supuesto que no resulta congruente que personas que compartimos la visión democrática que ha caracterizado a este país por más de 70 años, se encuentren cómodos al alero del chavismo. Entonces, yo concuerdo por lo menos que desde el punto de vista de la dirección del proyecto chavista no tenemos nada en común. Eso no quiere decir que en temas de políticas públicas haya congruencias con ese proyecto político, así como hay congruencias también con otros proyectos políticos. Entiendo. Y me gustaría preguntarle por un nombre más que es inevitable mencionarlo porque lo vimos en la presentación de su candidatura, incluso, que es el alcalde de Matina, don Walter Céspedes, porque don Walter, obviamente, además de ser investigado por el caso Diamante, fue muy polémico en unas declaraciones suyas cuando había dicho en una intervención telefónica, dijo que le ofrecía al gerente de MECO, a don Abel González, una mujer indígena. Así, esa es la cita exacta. Entonces, obviamente quiero preguntarle qué papel va a tener o si va a tener o no un papel don Walter Céspedes en su campaña.
Yo me precio del apoyo de la mayoría de los alcaldes del partido y de la mayoría de los dirigentes a lo largo y ancho del país. Este es un partido político con amplia presencia nacional. Tenemos alcaldías que van desde Upala hasta Golfito, que van desde Talamanca hasta Nandayure. Los alcaldes son una piedra angular de la estructura de un partido con amplia presencia nacional y por lo tanto, tanto Walter como otros alcaldes, por supuesto que cuento con el apoyo de ellos. ¿Él va a tener algún rol, digamos, más activo, algún cargo en específico en su campaña? No, él está concentrado en sus actividades como alcalde de Matina. Obviamente en una elección él y todos los demás alcaldes participan activamente en la estructura del partido, pero como un rol específico no tiene. Entiendo. Otra consulta que quiero hacerle, porque usted obviamente aspira a ser presidente de la República y esto es casi que una consulta obligatoria que tenemos que hacer, porque en enero la diputada Pilar Cenero dijo que el presidente Rodrigo Chávez evaluaba renunciar al cargo para postularse a una diputación, ¿verdad? Obviamente han pasado muchas décadas desde que un presidente renunció al cargo, pero entonces me gustaría consultarle si usted considera que eso es algo, está bien, es lícito, es correcto que un presidente renuncie a medio mandato a su puesto. Mira, uno cuando asume un compromiso con los costarricenses se supone que debe cumplirlo. Y el compromiso al cual él hizo juramento el 8 de mayo del 2022 era de rendir y liderar al país, al Poder Ejecutivo, por 4 años. Eso de que uno renuncie antes de que termine el mandato constitucional de uno por diversas circunstancias, pero más por oportunismo político, me parece que es nuevamente quedarle mal a la confianza que le depositaron los costarricenses. Más allá de si es legal o no, eso será determinado por las Cortes, será determinado por la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que los costarricenses lo eligieron para un periodo de 4 años y él parece que está contemplando abdicar a esa responsabilidad. Claro, en su opinión, entonces, lo responsable, desde su punto de vista, obviamente, es mantenerse en el cargo y terminar de cumplir ese mandato que le dieron. Por supuesto. Entiendo. También me gustaría consultarle a Juan Carlos, porque hubo un artículo suyo en 2020 que generó mucha polémica y de hecho fue publicado en La Nación, ese artículo, porque usted era además columnista de La Nación desde hace mucho tiempo, lo fue por más de 5 años. Y ese artículo generó mucha polémica porque era un artículo que sugería que el presidente Carlos Alvarado tenía que, digamos, que apartarse del cargo de presidente, tomar un rol más ceremonial y cederle esos poderes de presidente en esa ocasión a don Rodrigo Arias. Fue la sugerencia que usted hizo. Una sugerencia particular, obviamente. Me gustaría consultarle si mantiene lo que usted dijo en ese artículo de 2020. No, mira, fue un artículo, una columna escrita muy torpemente. En ese momento, obviamente, yo tenía un alto nivel de frustración por lo que me parecía que era falta de liderazgo y de efectividad por parte del presidente de la República. Y fue por eso que escribí esa columna sobre la necesidad de tener un ministro de la presidencia efectivo, un ministro de la presidencia con poder que pudiese poner a andar al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo. Y escribí una columna que obviamente fue muy torpemente escrita, pero ya eso pasó, sigo compartiendo, eso sí, la lectura de que un presidente tiene que arrollarse las mangas, que un presidente tiene que estar muy involucrado en no solo el trabajo de los ministerios y las instituciones autónomas y todo el gobierno de la República, sino también en la relación con los otros poderes, una relación de respeto, una relación de diálogo, una relación también de buscar avanzar esa agenda que los costarricenses necesitan, y esa va a ser la vocación que voy a tener yo como presidente a partir del próximo año. Si usted pudiera devolver el tiempo, ¿no le daría clic al botón de publicar entonces esa historia? No le daría clic al botón de enviar al correo. De enviar, entiendo. Muchas gracias. Si usted llega a ser presidente en mayo del 2026, don Juan Carlos, ¿usted cómo valoraría o cómo analizaría que una persona haga críticas de ese tipo? Por ejemplo, de que usted no está teniendo liderazgo o que usted no está pudiendo cumplir con ese mandato especial, que usted debería apartarse.
¿Cómo la valoraría? Si lo tomaría con autocrítica, ¿cuál sería su posición ante esa situación? Mira, uno cuando asume una posición de liderazgo, y yo sé que las magnitudes importan, pero ya yo pasé por una posición de liderazgo como presidente del partido, uno está constantemente expuesto a críticas y uno siempre tiene que tener la receptividad de recibirlas, procesarlas, y enfatizo el término procesar porque muchas veces pueden ser críticas que simplemente tienen la intención de minar la autoridad que tiene uno o son críticas destructivas. Pero muchas veces hay algo de realidad, hay algo de verdad en esas críticas que merece atención. Entonces, mi actitud siempre va a ser, y ha sido en mi paso por las posiciones que he tenido dentro del Partido Unidad Social Cristiana, de receptividad a todas las críticas, pero siempre me reservo el derecho de procesarlas y tomar aquello que vale la pena corregir y desechar aquello que simplemente es crítica destructiva. Don Juan Carlos, además, aprovechando su experiencia, obviamente que vivió muchos años en Estados Unidos, en Washington, y aprovechando que usted también fue analista no solo de temas nacionales, sino internacionales, me gustaría consultarle más sobre el contexto internacional, ¿verdad? Y en principio me gustaría consultarle sobre algo que generó mucha polémica y acaparó muchos titulares, que fue las políticas arancelarias de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo valora esas políticas? ¿Qué considera además usted como político liberal que se considera? ¿Cómo analiza esas políticas arancelarias? Bueno, yo soy un creyente en las virtudes del comercio y por lo tanto creo que cualquier país que apuesta a una política proteccionista está apostando mal, está castigando a sus consumidores, está afectando la competitividad de su economía y en el largo plazo está empobreciendo a sus habitantes. En el caso de Costa Rica, obviamente estamos ante una situación muy particular porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es la principal fuente de inversión, de turistas. Nuestra relación con Estados Unidos es irrenunciable y lo que tenemos que tener claro es que es una relación que no debe depender de quién ocupa la Casa Blanca. Debe trascender el partido político que ejerce el poder en Washington. Entonces, por supuesto que se vienen tiempos de incertidumbre en materia comercial. Yo creo en la resiliencia del sistema económico global. Creo que va a sobrevivir esta etapa de incertidumbre, pero Costa Rica sí debe prepararse tomando medidas para fortalecer la competitividad y productividad de nuestra economía. Como he enfatizado, especialmente el régimen definitivo. Por eso es que hablo tantísimo de emparejar la cancha, darle facilidades a las empresas que no están en zona franca para que puedan contratar más gente, para que tengan costos más bajos, para que tengan acceso a muchas de las facilidades que actualmente tienen las zonas francas, especialmente en materia de permisos y facilidad de hacer negocios. Creo que tenemos que fortalecer nuestros lazos con otros socios comerciales, particularmente Europa, América Latina y Canadá. Pero sí, en fin, la política exterior de Estados Unidos se va a caracterizar en los próximos 4 años por estas vicisitudes y nosotros tenemos que hacer la tarea para que no nos afecte. Más allá de lo que usted menciona, que es fortalecer el régimen definitivo y el comercio interno costarricense, ¿cómo podría lidiar con un aumento arancelario de este tipo, de más del 10% incluso, ¿verdad?, que puede afectar a Costa Rica sin duda alguna? ¿Cómo se puede lidiar con eso, digamos, desde Zapote o del puesto al que usted aspira, con algo que, como usted dice, se sale de las manos de Costa Rica, ¿verdad? Porque la política arancelaria la define el presidente estadounidense, pero ¿cómo se puede contrarrestar esa decisión? Sí, yo creo que lo que tenemos que buscar es bajar costos dentro de nuestra economía. Para hacer una economía más dinámica, más competitiva, y donde sea menos caro producir. Costa Rica es un país donde es muy caro producir. Creo que los informes que ha hecho la OCDE dan mucho material que pues, debe servir de insumo para esta discusión. En particular, tomo 2 grandes reformas que nosotros pensamos impulsar, que es rebajar las cargas sociales, de tal forma que mejoremos la empleabilidad de las personas, especialmente aquellas que no terminaron secundaria. Recordemos que el 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria. Y si usted tiene altos impuestos al salario, que las cargas sociales son impuestos al salario, y Costa Rica tiene los impuestos más altos al salario de la OCDE, pues esto
atenta contra la empleabilidad de esas personas y la sume en la informalidad y en el desempleo. 850,000 personas costarricenses están en la informalidad, un 40% de la fuerza laboral. Entonces hay que reducir los costos de la contratación de mano de obra a nivel de cargas sociales. Y la apertura del mercado eléctrico. Los costos de la electricidad, especialmente a nivel comercial e industrial, son muy altos. Y esto, por supuesto, que afecta la competitividad de las empresas costarricenses y también afecta la creación de empleo en nuestro país. Necesitamos seguridad energética y necesitamos precios asequibles, y es por eso que creemos en la apertura del mercado eléctrico. Estamos también hablando de una agenda de combate de prácticas anticompetitivas. Estamos hablando de una agenda agresiva de eliminación de regulaciones que encarecen los costos de producción, la aplicación de una guillotina regulatoria para liberar el poder productivo del sector nacional. Hay muchas cosas en las que el gobierno puede ir avanzando. Costa Rica es uno de los países, según la misma OCDE, donde las regulaciones son de las más asfixiantes al sector productivo dentro de los países que son miembros de ese club. Así que un gobierno debería enfocarse de lleno en los próximos años en librar esas amarras, quitarle el pie encima al productor nacional, al comerciante, al pequeño y mediano empresario, de tal forma que sí, esperar que pase el aguacero que en este momento hay afuera a nivel de comercio internacional y esperar mejores días que estoy seguro que van a venir. La pregunta obligada casi siempre cuando alguien habla del tema de bajar cargas impositivas es cómo financiar entonces el Estado. Don Nogui Cuesta es uno que, por ejemplo, siempre se ha pronunciado en contra cada vez que se maneja la idea de bajar cargas impositivas. Incluso recuerdo que él se pronunció en contra y se vetó aquel proyecto que buscaba rebajar el marchamo, por ejemplo. Entonces, esa es la pregunta que le hago en comparación con lo que han dicho las autoridades de este gobierno, que es, ok, bajamos cargas impositivas, pero ¿cómo financiamos al Estado? Ricardo Jiménez decía que la mejor reforma fiscal es una buena cosecha de café, y lo decía ya en los años 30 del siglo pasado, refiriéndose a que cuando la economía costarricense le va bien, y en ese caso cuando había una buena cosecha de café, a las arcas del Estado le va también bien. Y si no tenemos que ir muy lejos. Hace 20 años, del 2004 al 2007, la carga tributaria de Costa Rica aumentó en más de 2 puntos porcentuales del PIB, que ha sido uno de los mayores aumentos en la carga tributaria en los últimos 40 años en nuestro país, sin que hubiese aumentos de impuestos. ¿Por qué? Porque la economía creció en promedio 5.8% anual durante esos 5 años. Es decir, una buena economía tiene un efecto virtuoso sobre las arcas estatales. ¿Y qué es lo que sucede con algunos impuestos que tenemos en Costa Rica? Como los altos impuestos al trabajo o los altos impuestos a la inversión, que castigan precisamente el dinamismo económico. Entonces, sí, hay que hacer rebajas de impuestos de manera responsable, de tal forma que no comprometamos la estabilidad de las finanzas del Estado, y en eso yo soy una persona que históricamente siempre he abanderado el tema de la responsabilidad fiscal, pero también tenemos que tener en cuenta que al reducir impuestos vamos a liberar las fuerzas productivas de este país y eso va a generar también que las arcas del Estado tengan un efecto neto positivo que va a servir para atender muchas de las obligaciones que el Estado tiene. Don Juan Carlos, como persona que ya desde antes de estar en la Unidad Social Cristiana se consideraba liberal, ¿verdad? Ya desde mucho antes. ¿Usted considera que el gobierno actual es liberal? No, yo no he visto reducción del gasto. De hecho, no sé si usted tiene claro, pero el año pasado el gasto del gobierno, sin tomar en cuenta el pago de intereses, creció en 6,8%, muy por encima de la regla fiscal. El gobierno violó la regla fiscal el año pasado. No hemos visto reducciones de impuestos, al menos no voluntarias, por parte de este gobierno. No hemos visto interés en promover mayor competencia de sectores. Ha habido algunas cosas aquí y allá, pero yo creo que una persona que abraza el concepto de la libertad económica pensaría que este gobierno ha quedado debiendo, como en muchos otros ámbitos. Claro. Otra consulta que es clásica para un candidato que profesa la ideología liberal es si el Estado es demasiado grande y si es necesario contraerlo, si es necesario cerrar instituciones públicas o vender algunas que son activos, por supuesto. Se ha hablado de vender FANAL, de vender el ICE, vender bancos del Estado.
¿Qué opina usted al respecto? ¿Es necesario cerrar y vender? Bueno, yo abrazo un principio socialcristiano, que es el principio de subsidiariedad del Estado. El Estado debe meterse en aquellas áreas en donde el sector privado no puede, no lo hace o no lo hace bien, o donde la sociedad civil tampoco actúa. Y efectivamente eso nos lleva entonces a cuestionarnos el rol de varios entes estatales, y yo creo que esa debe ser siempre la vocación de un gobernante. Revisar y escrutar profundamente si las diferentes instituciones del Estado están cumpliendo sus objetivos, si se necesitan ser replanteadas. Y esa va a ser mi vocación como presidente. Y sí, vamos a revisar el rol de diversas instituciones, siempre en aras de buscar eficiencias, siempre en aras de ahorrarle dinero a los contribuyentes y siempre en aras de mejorar la calidad de los servicios públicos. ¿Usted ya ha pensado sobre específicamente este punto de cerrar o vender, sobre alguna institución que usted considere en específico que es necesario cerrarla o venderla? No, yo creo que FANAL, yo creo que es una que desde hace tiempo debería haberse cerrado y el Partido Unidad Social Cristiana ha impulsado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para ese fin. Nosotros también estamos contemplando la venta de un activo del Estado con el fin de financiar un fondo de seguridad nacional que sirva de fideicomiso para el financiamiento de equipamiento y inversión de capital en materia de seguridad. El desafío que Costa Rica enfrenta en materia de seguridad es existencial. En este momento tenemos una amenaza existencial por parte del crimen organizado transnacional y creo que los costarricenses, a pesar de las matanzas, a pesar de los homicidios, tienen que entender la magnitud del problema que tenemos. A la luz de lo que hemos visto en Ecuador, a la luz de lo que hemos visto en México y en otras naciones. Si queremos hacerle frente efectivamente a esta amenaza, necesitamos más recursos. Yo estoy en contra de aumentar impuestos y eso va a ser un compromiso que voy a hacer con los costarricenses, pero sí necesitamos más recursos y yo creo que podemos echarle mano a algún activo del Estado para crear un fondo de seguridad nacional que sirva como un fideicomiso para financiar el equipamiento de nuestros cuerpos policiales, financiar un servicio guardacostas a la altura de lo que necesita Costa Rica, servicio de vigilancia aérea y todas las demás áreas en donde necesitamos fortalecer y blindar a nuestro país. Cuando dice que valoran vender un activo del Estado, ¿se refiere a FANAL o a algún otro que ya han valorado? No, pues estamos valorando algunos de los que se han puesto en el tapete en las últimas décadas. Sí. Puede ser el Banco de Costa Rica u otro. Don Juan Carlos, otro tema que llamó mucho la atención en tema internacional, muy relativo, y de Costa Rica, en las últimas semanas fue el retiro de visas a diputados, diputadas, a doña Vanessa Castro, que es de la Unidad Social Cristiana, a la auditora de ELICE, doña Ana Sofía Machuca, incluso al expresidente Oscar Arias, ¿verdad? Algo que llamó muchísimo la atención. ¿Cómo valora usted esa dinámica que ocurrió en esos días? ¿Cuál es su postura? ¿Usted es crítico con esa medida o no? Me gustaría su análisis desde el punto de vista internacional de este tema. Estados Unidos está en todo su derecho de determinar qué personas entran a su territorio, pero lo cierto es que el retiro de visas es una herramienta de política exterior de Estados Unidos que antes estaba reservada para personas acusadas de corrupción extrema o personas involucradas en crimen organizado. Hoy vemos que se ha generalizado esa práctica, lo cual por supuesto entristece, me genera cierto desasosiego, pero bueno, nuevamente es una prerrogativa del gobierno estadounidense. ¿Usted considera, porque en ese caso algunos diputados y diputadas en ese momento aseguraron que está involucrado el gobierno de la República en ese tema, que era un tipo de represalia, digamos, en ese sentido? ¿Cómo valora usted esa afirmación? ¿Considera que eso es posible o no? No me consta y yo esperaría que no sea cierto. Entiendo. Y ya entre las últimas preguntas me gustaría concluir hablando de la fracción legislativa, pero específicamente el 1 de mayo, que fue algo que llamó mucho la atención. Logramos ver, por ejemplo, a don Felipe García asumir la secretaría nuevamente, revalidar el cargo, y doña Vanessa Castro asumió como vicepresidenta del Congreso, ¿verdad? Que sustituiría a don Rodrigo Arias en sus ausencias. ¿Cuál es el resumen suyo de esa jornada del 1 de mayo, de los resultados que hubo, de la deliberación que hubo? Vimos, por ejemplo, que don Carlos Felipe se enfrentó a doña Daniela Rojas por la secretaría. Entonces, ¿cuál es el análisis suyo de esa jornada? Ya yo pasé la página
el partido ha pasado la página. En este momento yo estoy trabajando muy de cerca con el nuevo jefe de fracción, don Alejandro Pacheco, en la agenda legislativa que quedan en estos meses restantes de esta Asamblea Legislativa. Y creo que estamos forjando una relación muy productiva, muy cercana. Es importante que la fracción legislativa trabaje de cerca con la campaña y creo que eso lo vamos a lograr. Estoy confiado que eso lo vamos a lograr en estos 11 meses que restan de gestión. Me gustaría reiterarle, digamos, replantearle la consulta porque entiendo, como usted dice, que ya, digamos, pasó la página porque es algo que pasó hace ya más de un mes, pero obviamente el tema de que se hayan enfrentado dos socialcristianos por un puesto es llamativo, porque no es como lo más usual, ¿verdad? Y de hecho los votos se dividieron, algunos se fueron por don Carlos Felipe y otros por doña Daniela. Eso podría interpretarse como grietas, como una debilidad en la fracción. Entonces me gustaría plantearle esa duda. ¿Eso es o no debilidad en la fracción? ¿Usted pudo hablar con ellos sobre esto? Fue un trago amargo, pero nuevamente ya pasamos la página. En todo grupo humano siempre se presentan divergencias como esta. Lo importante es saber superarlas de una manera efectiva. Y eso es en lo que me he concentrado en los días posteriores al 1 de mayo, en conversar con los compañeros, en conversar con el nuevo jefe de fracción, para ver cómo podemos hacer más efectiva la relación entre la fracción y la campaña, de tal forma que todos caminemos al unísono en la misma dirección, que es de tratar de ganar las elecciones el próximo 1 de febrero. Don Carlos, como le mencioné antes, en este espacio tuvimos hace casi 2 meses a don Álvaro Ramos, que va a ser su contrincante en febrero del próximo año, y logramos sacarle unos nombres, digamos, de quienes van a sumarse a su campaña. En ese caso, él nos mencionó, por ejemplo, nos habló de doña Virginia Gamboa Ross y incluso nos afirmó que don Álvaro Ramírez va a continuar como su jefe de campaña. Me gustaría saber si usted puede darnos algunos nombres de quienes están sumados a su campaña, nombres específicos, si ya tiene pensado un jefe de campaña también, como para que la gente conozca quiénes son como su círculo más cercano hasta ahora. Sí, bueno, puedo dar algunos. Por ejemplo, mi jefe de campaña es Mariano Guardia, exministro de Obras Públicas y Transportes, una persona con un paso muy respetado por la función pública y por el sector privado. El economista Víctor Umaña es el encargado del plan de gobierno, también una persona con una visión muy completa de cómo tenemos una necesidad en Costa Rica de tener un desarrollo integral de todas las regiones del país y no únicamente de la GAM y de las zonas francas. También cuento con la participación de personas como doña Abril Gordienco, quien asumió la coordinación del programa de educación, que para mí es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, revertir el apagonazo educativo que lamentablemente hemos venido sufriendo. Economistas como Norberto Zúñiga, experto en política monetaria, también se encuentra dentro de mi equipo. Y en los próximos meses vamos a seguir develando personas de muy alto calibre que ya están incorporadas, pero que por diversos motivos todavía no pueden salir públicamente a participar de este proyecto. Don Juan Carlos, en el gobierno, cuando comenzó el gobierno de don Rodrigo Chávez, vimos que aplicó una técnica poco común, que era el tema de reclutamiento de personas para su campaña, ¿verdad? Hizo un tipo de, más parecido al sistema que utiliza una empresa, ¿verdad? En ese caso, obviamente, don Rodrigo era una persona que tenía muchos años de no vivir en Costa Rica y que muchas de estas personas que él contrató para el gobierno no las conocía. ¿Cuál sería el método que usted utilizaría? ¿Sería algo más parecido a esto de una empresa? Ya desde un año antes está pensando en nombres. ¿Cómo se arma un gobierno? Bueno, y ese método no fue efectivo, porque tengo entendido, la última vez que vi el conteo ya lleva como 71 renuncias de ministros, viceministros y presidentes de instituciones autónomas. Este equipo se empieza a construir desde la campaña, porque es fundamental la afinidad de visión de las personas que uno quiere llevar al gobierno con la del futuro presidente. Uno no puede ir a llevarse sorpresas al Poder Ejecutivo. Y es por eso que, si bien uno como candidato está concentrado en ciertas cosas, desde ya, si uno quiere venir a ejercer el poder de manera responsable, desde ya uno está también pensando en el rol y en el perfil de las personas y en los nombres que uno quiere que lo acompañen al Poder Ejecutivo. Obviamente, estamos hablando que cuando uno llega al gobierno está
en necesidad de llenar 700 puestos entre ministros, viceministros, presidentes de juntas directivas, etc. Pero es importante que por lo menos los roles más críticos en un gobierno ya tengan nombre y apellidos, incluso antes de que uno gane la elección. Claro. Obviamente los puestos de presidentes ejecutivos, ministros, son puestos que se develan hasta que una persona gana y asume la presidencia, ¿verdad? Pero hay 2 puestos trascendentales que se anuncian desde antes, que son las vicepresidencias, obviamente. Obviamente yo entiendo que usted no podrá revelarme algunos nombres, pero me pregunto si ya valora algunos, si ya tiene algunos en mente o si incluso ya los decidió en su fuero personal al menos. Ya tengo una lista corta y he estado hablando con personas de muy alto nivel, personas con experiencia en gobierno, que yo creo que eso es fundamental, personas que van a venir a aportar en las distintas áreas en donde queremos lograr grandes avances en materia económica, en materia social. Eventualmente revelaré estos nombres por ahí de agosto, pero sí ya estoy en conversaciones con estas personas en la lista corta. Don Carlos, llevamos casi 1 hora de conversación, así que le agradezco mucho que nos haya dado este tiempo. Muchas gracias, Roger, y siempre un placer, y espero que no sea la última vez. Y les agradezco también a ustedes por escucharnos una vez más, como todos los domingos. Igualmente les reitero que pueden ver esta entrevista tanto en YouTube como en Spotify, en el canal de la entrevista del domingo. Y si visitan el canal tanto en YouTube como Spotify, pueden ver nuestras entrevistas anteriores. Y también los invito a revisar la pestaña de Revista Dominical en nacion.com. En una semana venimos con una nueva entrevista. Muchas gracias.